Amados hermanos y amigos, todos les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que si tiene oportunidad, abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 14 y hasta el versículo 23. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Amén al Señor. Hay una declaración, amigos, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y claramente estamos hablando de una fe bien cimentada, una fe que no es el resultado de alguna manifestación de la carne, ni que está influenciada por la obra del maligno, como ocurre lamentablemente con mucha gente. La gente cree que tener fe es, como se dice, ¿no? Es tener fe en el abuelito que se murió, es tener fe en la animita de la esquina, es tener fe en que mañana me va a ir bien en el trabajo. Todas esas presunciones y alguna manifestación de esperanza como esa. No está mal que alguien la tenga. Se recomienda por allí ser positivo, dicen. Pero hablar de fe, amigos y hermanos, es una cosa distinta. Es un nivel distinto. Es un nivel distinto. Porque la gente cuando habla de fe, si usted puede examinarlo conmigo brevemente, siempre está hablando de una fe centrada en ellos. No, tengo un pariente enfermo, pero tengo fe que se va a sanar. Tengo fe que el doctor que va a ver a la tía es un buen médico y él le va a resolver el problema y la va a sanar. No, tengo fe en que voy a hacer una gestión por trabajo, pero tengo fe que me va a ir bien en eso. Todo lo de la fe está ligada a lo que yo puedo recibir. Esta concepción de fe, de eso. Pero dije antes, cuando se habla de la fe en Dios, se habla de un nivel distinto. Recién
citamos a lo menos, si algún hermano tiene su Biblia, puede confirmarlo, puede comprobarlo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue, porque el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es una cuestión que tiene que ver solo conmigo, es una cuestión que tiene que ver cómo me relaciono con Dios, cómo me ligo a Dios para que haya comunión entre Dios y yo, Dios santísimo y yo pecador. ¿Cómo puedo conseguir que yo me acerque a Dios? Y allí es donde opera la fe. Entonces, sin fe no se puede, hermanos, amigos, sin fe no se puede. Por eso es que el sistema ataca violentamente todo lo que sea de fe, todo lo que sea creer en Dios, todo lo que sea proclamar la existencia de Dios, todo lo que sea dar gloria al Señor. El sistema lo que hace es intentar, como se le dice, bajarle el perfil, ridiculizarlo todo lo que pueda. Lamentablemente hay gente, como algunos hombres que aparecen en la televisión, que aportan para que la palabra del Evangelio sea objetada, para que la predicación del Evangelio sea ridiculizada, y hay gente que hace cosas. Bueno, pero no entremos en eso. Lo que estamos buscando es entender de la mejor manera qué es la fe y cómo funciona la fe. En el caso de la lectura que acabamos de hacer, capítulo 9 de Marcos, dice que se produjo una separación momentánea. Jesucristo atendía alguna actividad por allá y acá quedaron los discípulos y se empezó a juntar la gente alrededor de los discípulos. Vinieron, ¿no? Bueno, los escribas aprovechaban para afectar, ¿no? Molestar a los discípulos del Señor. Y dice que viene un papá, queda reflejado esto cuando Jesús vuelve entonces y se reencuentra con los discípulos, con la gente. Había mucho movimiento, había mucho alboroto. Y el Señor pregunta, ¿qué pasa? Dice, ¿qué ha ocurrido? Bueno, le dice un hombre que se adelanta, mira, Señor, lo que pasa es que yo traje a mi hijo. El hijo tenía algunas complicaciones. El hijo era afectado, ¿no? Primero, dice en el verso 17, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ya es una gran complicación, usted lo entiende. El chico, el jovencito, era mudo. Luego, verso 18. Mire, permítame el comentario interesante de todas maneras, porque el papá, que no era seguramente un hombre que conociera tanto, que tuviera gran formación, sin embargo, él tiene un discernimiento. Y él dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. No dice, traje a ti mi hijo mudo o traje a ti mi hijo que tiene una complicación en la lengua. No. Dice, tiene un espíritu mudo. ¿Y por qué entendió este papá que lo que había dentro del chico era la administración, el manejo de un espíritu maligno? Porque dice en el verso 18, el cual, o sea, el espíritu, ese espíritu que no le permite hablar, ese espíritu, dice, el cual, donde quiera que le toma, o sea, usa todos los tiempos que puede, donde quiera que le tome, le sacude. Y el chico echa espumarajos y aprieta y cruje los dientes. Y el niño dice, se va secando. O sea, no hay vida en él, no hay vida en él. Cada día vemos que va secándose como un arbolito al que le han afectado las raíces. Bueno, y el comentario del papá es, dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces el Señor tiene una declaración fuerte, les trata de generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, lo que está diciendo es, mire, ustedes solo creen a las cosas que ven.
Y claramente yo no voy a estar eternamente aquí con ustedes. Yo no voy a estar siempre físicamente aquí con ustedes. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Y enseguida agrega, ¿hasta cuándo he de soportar esta actitud? ¿Hasta cuándo he de permitir que tengan esta forma de vida en que no creen en Dios? Bueno, tráiganlo, dice el Señor. Verso 20, se lo trajeron. Y cuando dice el Espíritu, mire pues, esto lo había anticipado el papá ya. Cuando el Espíritu que estaba en el jovencito ve a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho. Sacudió con violencia al muchacho. Quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Es interesante el desarrollo, porque nosotros tendemos, amigos, hermanos, a desesperarnos ante ciertas situaciones. Basta con que un niño nuestro tenga un poquito de temperatura y de verdad nos desesperamos y vemos si hay un médico que pueda atendernos, si no lo tomamos y vamos a urgencia y buscamos alguna solución o llevamos rápido a la farmacia. Entendemos que esto es una cosa que hay que hacerla ahora. O sea, si no tengo el control, si no tomo el control de esto, como que no, la cosa va a andar mal. Qué interesante la actitud de Jesús. No es la única vez, lo hizo en otras ocasiones. Pero aquí dice, primero, el muchacho lo acercan al Señor. Y apenas el demonio ve que era Cristo el Señor el que estaba ahí, dice, uno lo sacudió con violencia. El chico empezó ahí a saltar, a moverse. Pero dice que enseguida lo tiró al suelo y el niño se revolcaba de un lado a otro, pero además echaba espumarajos. Un espectáculo terrible, hermano. Hemos tenido la bendición, será por los años, pero hemos tenido la bendición de ver estos ataques de epilepsia y de verdad son terribles, terribles. Y uno encuentra, siente una impotencia tan fuerte, ¿no? No poder hacer algo. Y el Señor Jesucristo, aleluya, el Señor Jesucristo, verso 21, el chiquillo estaba ahí revolcándose con espumarajo, un panorama terrible. Me parece a mí que todo el mundo nervioso alrededor. Y el Señor Jesucristo le dice al padre, hijito, ven, ¿cuánto tiempo? Y se pone a conversar con el papá. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo desde niño. Y el papá agrega, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Papá tenía todo un discernimiento del espíritu maligno que había en el niño. A veces dice, le echa en el agua y en el fuego para matarle. Pero agrega, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es interesante el hecho en cuanto a la actitud del papá. Observe un poquito cómo desde la mirada del papá, él viene, se encuentra ahí con un grupo de gente, trae al niño, al jovencito ya creemos, porque habla de cuando desde niño, o sea, claramente ya ha crecido. Trae al chiquillo, se encuentra con un grupo de gente. Jesús no estaba y no hay ningún comentario que diga que el papá del niño haya preguntado, y Señor, ¿cuándo viene? Jesús, ¿cuándo viene? Nada. Más bien él mismo declara, yo vine y le dije a tus discípulos que sanaran a mi hijo y no han podido. O sea, él no tenía así como un testimonio claro, completo de quién era Jesús. Y se confirma el hecho cuando ahora, hablando directamente con el Señor, escuchándole a Él, viéndole a Él, conversan,
El Señor pregunta de cuándo le pasa esto. Sí, bueno, de niño. Le dice, además, este espíritu maligno, a veces le echan el agua, le echan el fuego, quiere matarlo. Pero agrega el papá en una actitud como distante, como de gran desconocimiento, y le dice, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Usted lo vio? Versículo número 22 al final. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús fue muy clara. La respuesta de Jesús, él jamás iba a discutir si podía o no podía, porque el problema no tiene que ver con Dios. Nuestra relación, nuestra cercanía, la necesidad de que haya milagro en nosotros, la necesidad de que se manifieste la autoridad y el poder de Dios, no tiene que ver con Dios, en términos de que Él tiene que andar mostrando o diciendo lo que es, lo que no es, lo que puede y lo que no puede. No es así. Él es el Señor. ¡Aleluya! La Escritura dice, Efesios capítulo 1, a partir del verso 19 y hasta el 22, dice que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, le sienta a su diestra en los cielos, obviamente, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Pablo va a decir a los filipenses en el capítulo 2, versos 8, 9, 10, va a decir 11 también. Va a decir que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, dice que lo exalta hasta lo sumo. ¡Aleluya! O sea, no hay nada más arriba que Él. Ese es el punto. Pero luego dice, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios no necesita andar mostrando ni demostrándole a nadie de qué es capaz. Dios no tiene que convencer a los incrédulos, a los que se autocalifican como ateos. Dios no tiene que andar probando quién es Él y cómo es Él. Él es el Señor siempre. Es el creador de todo. Como dirá Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el que permite que este sistema que nos rodea, que lo vemos con un altísimo nivel de perfección, Él es el responsable de que todo funcione tan hermosamente. Él es el Señor. El problema no es de Él, el problema es nuestro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, porque nosotros, también me parece que el papá de este joven, nosotros vamos creyendo a medida que vamos viendo cosas. Si algo lo veo, lo creo. Si algo lo puedo tocar, entonces me digo, está bien, esto está aquí porque lo toqué. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu. A Él nadie le puede ver. Él no permite que se establezca respecto de Él ninguna figura que pretenda ser representativa de Él. No lo permite. Eso lo llama idolatría y es abominación delante de Él. A Dios se le adora, capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús a la mujer samaritana. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, de nuevo, el punto es, si alguien necesita a Dios, si alguien necesita milagro de Dios, si alguien necesita respuesta de Dios, si alguien busca que el Señor se manifieste a su vida, a su hogar, a su matrimonio, respecto de los hijos, si necesita ver la obra poderosa de Dios, Dios no tiene que cambiar porque Él es el Señor siempre. Usted y yo necesitamos venir al Señor, pero venir creyendo, porque como dijo el Señor Jesucristo a este hombre,
El problema no es, le dice, si yo puedo hacer algo. Creé los cielos y la tierra, habrá dicho Jesucristo. El problema no es si yo puedo hacer algo. El problema es que si tú crees, si tú puedes creer, tu problema es la fe. Si tú puedes creer. Quiero anticiparte, le dice el Señor, que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. De hecho, en el versículo 24 siguiente, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero mire lo que sigue, ayuda mi incredulidad. Bueno, la Escritura dice que luego el Señor se enfrenta al joven que tenía este demonio en su vida y dice que le dice, yo te ordeno, está en el verso 25, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. O sea, sales ahora y cierro la puerta, nadie más podrá entrar nunca. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió, el jovencito quedó como muerto. La gente opinaba, ay, se murió. El Señor le tomó de la mano, le enderezó y le levantó. El apóstol Pablo, debo citar esto porque es una palabra del Señor para nosotros. Romanos capítulo 10, Romanos en el capítulo 10. Una manifestación de cuánto uno le cree al Señor, de cómo ve al Señor. Este papá le decía, si puedes hacer algo. Él no tenía información seguramente de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Pero por la gracia de Dios nosotros sí tenemos esa información. Entonces el apóstol Pablo dirá en el versículo número 9 que si confesares, ese es el punto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está, ¿ves? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el punto es cómo creo o no creo que Jesús es el Cristo de Dios. ¿Cómo creo o no creo que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra en absoluta autoridad? Bueno, el versículo número 11 va a decir, pues, la Escritura dice, o sea, esto tiene respaldo profético, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amigos y hermanos, no importa cuánto la gente pretenda ridiculizar el Evangelio, la fe, la confianza en Dios, no importa cuánto la gente intente trivializar lo que tiene que ver con nuestra convicción de creer que Dios es el Señor, Jesucristo el bendito Hijo, ¿no? Que gobierna a la diestra de Dios el Padre, no importa lo que la gente diga. La palabra de Dios para nosotros dice que todo aquel que creyere en Cristo el Señor nunca será avergonzado. Le invitamos en el amor del Señor a venir al Señor, a creer al Señor, a ofrendar su vida al Señor, a decirle al Señor que cree. Qué hermosa la actitud del Padre. Después que el Señor le entrega una palabra, Él inmediatamente dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Él sabía que no tenía fe, pero pidió ayuda. ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no viene? Para que por la palabra del Señor, capítulo 10 de Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Venga, acérquese, escuche palabra del Señor, el Señor pondrá fe en su vida y usted será un hombre, una mujer bendecido por Dios, verá la gloria de Dios, verá la autoridad y el poder del Señor manifestado en su vida. Que Dios, el Señor, les bendiga.